Programa número 14, Conociendo, Amando y Viviendo nuestra fe. Bienvenidos a todos al programa número 14 de Conociendo, Amando y Viviendo nuestra fe. En esta edición, nos sumergiremos en momentos de profunda espiritualidad y conexión con lo divino. Tendremos la oportunidad de dedicar espacios especiales para la oración y la meditación, permitiéndonos encontrar paz y armonía en medio de nuestras ocupadas vidas. Además, compartiremos apartes inspiradores del libro El combate espiritual, una obra que nos guiará en la lucha contra las adversidades y nos acercará a una comprensión más profunda de nuestra fe. A lo largo del programa, también nos deleitaremos con la lectura y reflexión de la palabra de Dios, encontrando en ella la guía y fortaleza para enfrentar los desafíos cotidianos. No faltará la iluminación doctrinal proporcionada por el Magisterio Pontificio, lo que nos permitirá comprender mejor la enseñanza de la Iglesia Católica y fortalecer nuestra relación con Dios. Además, nos nutriremos en la fe mediante el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, enriqueciendo así nuestro conocimiento sobre nuestra creencia y el camino hacia una vida más plena y significativa. Esperamos que este programa sea un faro de luz espiritual en sus vidas, llevándolos a un encuentro más cercano con Dios y fortaleciendo su fe en cada paso del camino. Que disfruten de este tiempo de crecimiento y reflexión juntos en Conociendo, Amando y Viviendo nuestra fe número 14. Iniciemos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración por la familia. Madre Teresa. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día como Dios nos ama a cada uno de nosotros y perdónanos mutuamente nuestras faltas como todos perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda, permaneced a nuestro lado, guiadnos y protegednos. Amén. 1. Reflexiones de vida. Cuando perdemos y cuando ganamos. La vida sigue su marcha, con relojes perdidos y con amigos encontrados. Perdemos un reloj. Perdemos una aguja. Perdemos tiempo. Perdemos un amigo. Ganamos un premio en la oficina. Ganamos tiempo. Ganamos un nuevo amigo. La vida está llena de realidades y momentos que vemos como pérdidas y otras realidades y momentos que consideramos ganancia. A veces descubrimos que una pérdida se convirtió en una ganancia. Perder el tren permitió que tuviéramos tiempo para hacer una llamada importante. Otras veces vemos como una ganancia se transforma en pérdida, vencer aquel premio nos hizo egoístas y perdimos la armonía en la familia. La vida está llena de misterios. Lo que al inicio beneficiaba puede al final ser dañino. Y lo que empezó como un fracaso al final llega a producir beneficios insospechados. Lo importante, cuando perdemos o cuando ganamos, es descifrar el sentido de lo que ocurre y acogerlo en el propio camino como parte de la vida. Porque la salud, que podemos perder o recuperar, o el dinero, o cualquier objeto más o menos valioso, adquieren un sentido pleno cuando nos ayudan a amar y nos permiten caminar con esperanza. Entonces una pérdida no se convertirá en desgracia irremediable, porque Dios es capaz de sacar bienes incluso de los males. CF Catecismo de la Iglesia Católica, número 312. La vida sigue su marcha, con relojes perdidos y con amigos encontrados. En medio de tantas vicisitudes, hay una luz interior que nos acompaña. Con esa luz descubrimos que Dios está siempre a nuestro lado, y que con su ayuda podremos avanzar siempre hacia el encuentro eterno con su amor.
2. Lecturas que alimentan el alma. El combate espiritual. P. Lorenzo Scupoli. Capítulo 1. Ningún atleta recibe la medalla de campeón si no ha competido según el reglamento. 2 Tm 2, 5. El peligro de las almas imperfectas. Existen almas imprudentes que consideran como lo más importante para adquirir la perfección y la santidad, el dedicarse a obras exteriores. Algo dañoso y perjudicial. Para muchas almas el dedicarse totalmente a obras exteriores les hace más daño que bien para su espíritu, no porque esas obras no sean buenas y recomendables, sino porque se dedican de manera tan total a ellas que se olvidan de lo esencial y más necesario que es reformar sus pensamientos, sus sentimientos y actitudes, no dejar que sus malas inclinaciones se desborden libremente. Estas les exponen a muchas trampas y tentaciones de los enemigos del alma. En este caso sí que se podría repetir la frase que San Bernardo le escribió a su antiguo discípulo Eugenio, que era sumo pontífice en ese entonces: malditas ocupaciones las que te pueden apartar de la vida espiritual y la santificación de tu alma. Una trampa. Los enemigos de nuestra salvación, viendo que la cantidad de ocupaciones que nos atraen y nos apartan del verdadero camino que lleva a la santidad, no solo nos animan a seguirlas practicando, sino que nos llenan a imaginación de quiméricas y falsas ideas, tratando de convencernos de que por dedicarnos a muchas acciones exteriores ya con eso nos estamos ganando un maravilloso paraíso eterno, olvidando lo que decía un santo: ojalá se convencieran los que andan tan ocupados y preocupados por tantas obras exteriores, que mucho más ganarían para su propia santidad y para el bien de los demás, si se dedicaran un poco más a lo que es espiritual y sobrenatural. De lo contrario todo será lograr poco, o nada, o menos que nada, pues sin vida espiritual se puede hasta llegar a hacer más daño que bien. Otro engaño. Existe otra trampa contra nuestra vida espiritual, es que durante la oración se nos llene la cabeza de pensamientos grandiosos y hasta curiosos, agradables acerca de futuros apostolados y trabajos por las almas, y en vez de dedicar ese tiempo precioso a amar a Dios, a adorarlo, a pensar en sus perfecciones, a darle gracias y a pedirle perdón por nuestros pecados, nos dediquemos a volar como varias mariposas por un montón de temas que no son oración, y aún como moscardones a volar con la imaginación, por los basureros de este mundo. Señal que demuestra el grado de perfección. Aunque la persona se dedique a muchas obras externas y pase tiempos en fantasías e imaginaciones, la señal para saber a qué grado de perfección ha llegado su espiritualidad es averiguar qué cambio y qué transformación han tenido su vida, su conducta y sus costumbres. Porque si a pesar de tantas obras y proyectos siguen deseando siempre que les prefieran a los demás, se muestran llenas de caprichos y rebeldes, obstinadas en su propio parecer sin querer aceptar el parecer de los otros, sin preocuparse por aceptar el parecer de los otros, y sin preocuparse por observar sus propias miserias y debilidades, se dedican a observar con ojos muy abiertos las faltas y miserias ajenas, repitiendo lo que tanto criticaba Jesús, se fijan en la basurita que hay en los ojos de los demás y no en la viga que llevan en sus propios ojos. Esto es señal de que el grado de su santidad es muy bajo todavía. Y si cuando alguien se atreve a herirles algo en su propia estimación con críticas u observaciones o negaciones de especiales demostraciones de aprecio, estallan en ira e indignación. Y cuando se les dice que lo importante no es tanto el número de oraciones y devociones que tienen sino la calidad y el amor a Dios y al prójimo que hay en esas prácticas de piedad, se enojan, se turban y se llenan de inquietud y no aceptan esto de ninguna persona. Con ello están demostrando que su santidad es demasiado pequeña todavía. Y más si cuando nuestro Señor, para llevarles a mayor perfección, permite que les lleguen enfermedades, contrariedades, pruebas y persecuciones, entonces sí que manifiestan que su santidad es falsa, porque estallan en quejas, protestas y no aceptan conformar su voluntad con la santísima voluntad de Dios. Un pecador muy difícil de convertir. La experiencia de cada día enseña que con más facilidad se convierte un pecador manifiesto que otro que se oculta y se cubre con el manto de muchas obras externas de virtud. Porque a estas almas las deslumbra y las ciega de tal manera su orgullo que es necesaria una gracia extraordinaria del cielo para convertirlas y sacarlas de su engaño.
Están siempre en un dañoso peligro de permanecer en su estado de tibieza y de postración espiritual porque tienen oscurecidos los ojos de su espíritu con un enorme amor propio y un deseo insaciable de que la gente les estime y les aprecie. Al hacer sus obras exteriores, que de por sí son buenas, buscan es satisfacer su vanidad y se atribuyen muchos grados de perfección. En su presunción y orgullo, viven censurando y condenando a los demás. No consiste la perfección, pues en dedicarse a muchas obras exteriores. Pues como dice San Pablo, aunque yo haga las obras más maravillosas del mundo, si no tengo amor a Dios y al prójimo, nada soy. 1 Cor 13. 3. La palabra de Dios ilumina nuestro caminar. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, 25,31-46. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también éstos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Él les replicará: En verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Oración introductoria. Señor, que pronto se va la vida y con ella las ocasiones para hacer el bien. Te suplico me des, en esta oración, la gracia de saber dejar pasar lo caduco para quedarme contigo. Ante la brevedad de la vida, dame la gracia de vivir con el apremio de hacer rendir el tiempo que me concedes para amarte más. Petición. Jesús, ayúdame a recordar que la vida me ha sido dada para llegar al cielo con las manos llenas de actos concretos de amor. Meditación del Papa. Desde la Eucaristía nace una nueva e intensa asunción de responsabilidades a todos los niveles de la vida comunitaria, nace por tanto un desarrollo social positivo, que tiene en el centro a la persona, especialmente cuando es pobre, enferma o desgraciada. Nutrirse de Cristo es el camino para no permanecer ajenos o indiferentes a la suerte de los hermanos, sino entrar en la misma lógica de amor y de entrega del sacrificio de la cruz. Quien sabe arrodillarse ante la Eucaristía, quien recibe el cuerpo del Señor no puede no estar atento, en la trama ordinaria de los días, a las situaciones indignas del hombre, y sabe inclinarse en primera persona hacia el necesitado. Sabe partir su pan con el hambriento, compartir el agua con el sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y al encarcelado. En cada persona sabrá ver al mismo Señor que no dudó en entregarse a sí mismo por nosotros y por nuestra salvación. Una espiritualidad eucarística, entonces, es verdadero antídoto contra el individualismo y el egoísmo que a menudo caracterizan la vida cotidiana, lleva al descubrimiento de la centralidad de las relaciones, a partir de la familia, con particular atención en curar las heridas de las disgregadas. Benedicto XVI, 11 de septiembre de 2011. Reflexión.
Los enemigos de Cristo y de su Iglesia han logrado desfigurar la verdadera esencia y raíz del cristianismo. Algunos creen que el cristianismo consiste solo en rezos y posturas piadosas. Esto, indudablemente, tiene su valor y es un medio válido para vivir la fe, pero no es lo único ni lo esencial. Cristo, el día de hoy, nos viene a recordar cuál es la esencia de su mensaje, la caridad. La caridad no como mera filantropía, sino como verdadero amor a Dios que vive realmente en mi prójimo. Jesús nos lo dice clarísimo: a mí me lo hicisteis, y además con ejemplos prácticos. Esta caridad brota naturalmente del amor a Dios. Si amo a Dios no puedo dejar de amar a mi hermano. Además de los actos externos, la caridad se aplica a la palabra. Sí, este es uno de los campos más difíciles, pero también de los más hermosos. No basta conformarnos con no criticar a los demás, que ya sería bastante. Hace falta hablar bien de mi prójimo, promover lo bueno y silenciar lo malo, forjar el hábito de la benedicencia. No hace falta inventarse virtudes y cualidades donde no las hay, pero sí reconocer y hablar de las que tiene mi hermano. Suena bonito, pero cuesta. Haz la prueba de hablar bien de tus hermanos 3 veces al día, verás cómo no es tan fácil. Pero Dios lo quiere, y sobre todo, recuerda que Dios vive en tu prójimo. 4. El Magisterio Pontificio ilumina nuestra fe. Audiencia General del Papa San Juan Pablo II. Miércoles 13 de enero de 1999. El rostro de Dios Padre, anhelo del hombre. 1. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Confesiones, y 1:1. Esta célebre afirmación, con la que comienzan las confesiones de San Agustín, expresa eficazmente la necesidad insuprimible que impulsa al hombre a buscar el rostro de Dios. Es una experiencia atestiguada por las diversas tradiciones religiosas. Ya desde la antigüedad, dijo el concilio, y hasta el momento actual, se encuentra en los diferentes pueblos una cierta percepción de aquella fuerza misteriosa que está presente en la marcha de las cosas y en los acontecimientos de la vida humana, y a veces también el reconocimiento de la suma divinidad e incluso del Padre, Nostra Aetate, 2. En realidad, muchas plegarias de la literatura religiosa universal manifiestan la convicción de que el Ser Supremo puede ser percibido e invocado como un Padre, al que se llega a través de la experiencia de la solicitud amorosa del Padre terreno. Precisamente esta relación ha suscitado en algunas corrientes del ateísmo contemporáneo la sospecha de que la idea misma de Dios es la proyección de la imagen paterna. Esa sospecha, en realidad, es infundada. Sin embargo, es verdad que, partiendo de su experiencia, el hombre siente la tentación de imaginar a la divinidad con rasgos antropomórficos que reflejan demasiado el mundo humano. Así, la búsqueda de Dios se realiza, a tientas, como dijo San Pablo en el discurso a los atenienses, confrontar Hechos de los Apóstoles 17:27. Por consiguiente, es preciso tener presente este claroscuro de la experiencia religiosa, conscientes de que sólo la revelación plena, en la que Dios mismo se manifiesta, puede disipar las sombras y los equívocos y hacer que resplandezca la luz. 2. A ejemplo de San Pablo, que precisamente en el discurso a los atenienses cita un verso del poeta Arato sobre el origen divino del hombre, confrontar Hechos de los Apóstoles 17:28. La Iglesia mira con respeto los intentos que las diferentes religiones realizan para percibir el rostro de Dios, distinguiendo en sus creencias lo que es aceptable de lo que es incompatible con la revelación cristiana. En esta línea se debe considerar como intuición religiosa positiva la percepción de Dios como Padre universal del mundo y de los hombres. En cambio, no puede aceptarse la idea de una divinidad dominada por el arbitrio y el capricho. Los antiguos griegos, por ejemplo, llamaban también Padre al bien, como ser sumo y divino, pero el dios Zeus manifestaba su paternidad tanto con la benevolencia como con la ira y la maldad. En la Odisea se lee: Padre Zeus, nadie es más funesto que tú entre los dioses. No tienes piedad de los hombres, después de haberlos engendrado y lanzado a la desventura y a grandes dolores. 20, 201 a 203.
Sin embargo, la exigencia de un Dios superior al arbitrio caprichoso está presente también entre los griegos antiguos, como lo atestigua, por ejemplo, el himno a Zeus del poeta Cleante. En las sociedades antiguas, la idea de un Padre divino, dispuesto al don generoso de la vida y próvido para proporcionar los bienes necesarios para la existencia, pero también severo y castigador, y no siempre por una razón evidente, se vincula a la institución del patriarcado y transfiere su concepción más habitual al plano religioso. 3. En Israel el reconocimiento de la paternidad de Dios es progresivo y está continuamente amenazado por la tentación de la idolatría, que los profetas denuncian con energía, dicen a un trozo de madera, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me diste a luz, Jeremías 2, 27. En realidad para la experiencia religiosa bíblica, la percepción de Dios como Padre está unida, más que a su acción creadora, a su intervención histórico-salvífica, a través de la cual entabla con Israel una especial relación de alianza. A menudo Dios se queja de que su amor paterno no ha encontrado correspondencia adecuada, dice el Señor, hijos crié y saqué adelante, y ellos se rebelaron contra mí, Isaías 1, 2. Para Israel la paternidad de Dios es más firme que la humana, mi padre y mi madre me han abandonado, pero el Señor me ha recogido, Salmo 27, 10. El salmista que vivió esta dolorosa experiencia de abandono y encontró en Dios un Padre más solícito que el de la tierra nos indica el camino que recorrió para llegar a esa meta, oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, Salmo 27, 8. Buscar el rostro de Dios es un camino necesario, que se debe recorrer con sinceridad de corazón y esfuerzo constante. Solo el corazón del justo puede alegrarse al buscar el rostro del Señor, confrontar Salmo 105, 3 y siguientes, y, por tanto, sobre él puede resplandecer el rostro paterno de Dios. Confrontar Salmo 119, 135, también 31, 17, 67, 2, 80, 4. 8, 20. Cumpliendo la ley divina se goza también plenamente de la protección del Dios de la alianza. La bendición que Dios otorga a su pueblo, por la mediación sacerdotal de Aarón, insiste precisamente en esta manifestación luminosa del rostro de Dios, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te sea propicio. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Número 6, 25 a 26. 4. Desde que Jesús vino al mundo, la búsqueda del rostro de Dios Padre ha asumido una dimensión aún más significativa. En su enseñanza, Jesús, fundándose en su propia experiencia de hijo, confirmó la concepción de Dios como Padre, ya esbozada en el Antiguo Testamento, más aún, la destacó constantemente, viviéndola de modo íntimo e inefable y proponiéndola como programa de vida para quien quiera obtener la salvación. Sobre todo, Jesús se sitúa de un modo absolutamente único en relación con la paternidad divina, manifestándose como Hijo, y ofreciéndose como el único camino para llegar al Padre. A Felipe, que le pide, muéstranos al Padre y esto nos basta, Juan 14, 8, le responde que conocerlo a él significa conocer al Padre, porque el Padre obra por él, confrontar Juan 14, 8 a 11. Así pues, quien quiere encontrar al Padre necesita creer en el Hijo, mediante el Dios no se limita a asegurarnos una próvida asistencia paterna, sino que comunica su misma vida, haciéndonos hijos en el Hijo. Es lo que subraya con emoción y gratitud el apóstol San Juan, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, y lo somos. Primera carta del apóstol San Juan 3, 1. 5. Alimentemos nuestra fe. Apartes del compendio del Catecismo la Iglesia Católica, compendiado por el Papa Benedicto XVI. Segunda sección. La profesión de la fe cristiana. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. El cielo y la tierra. 59. ¿Qué ha creado Dios? La Sagrada Escritura dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, Génesis 1, 1. La Iglesia, en su profesión de fe, proclama que Dios es el creador de todas las cosas visibles e invisibles, de todos los seres espirituales y materiales, esto es, de los ángeles y del mundo visible y, en particular, del hombre.
60. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son criaturas puramente espirituales, incorpóreas, invisibles e inmortales, son seres personales dotados de inteligencia y voluntad. Los ángeles, contemplando cara a cara incesantemente a Dios, lo glorifican, lo sirven y son sus mensajeros en el cumplimiento de la misión de salvación para todos los hombres. 61. ¿De qué modo los ángeles están presentes en la vida de la Iglesia? La Iglesia se une a los ángeles para adorar a Dios, invoca la asistencia de los ángeles y celebra litúrgicamente la memoria de algunos de ellos. Cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida, San Basilio Magno. 62. ¿Qué enseña la Sagrada Escritura sobre la creación del mundo visible? A través del relato de los 6 días de la creación, la Sagrada Escritura nos da a conocer el valor de todo lo creado y su finalidad de alabanza a Dios y de servicio al hombre. Todas las cosas deben su propia existencia a Dios, de quien reciben la propia bondad y perfección, sus leyes y lugar en el universo. 63. ¿Cuál es el lugar del hombre en la creación? El hombre es la cumbre de la creación visible, pues ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. 64. ¿Qué tipo de relación existe entre las cosas creadas? Entre todas las criaturas existe una interdependencia y jerarquía, queridas por Dios. Al mismo tiempo, entre las criaturas existe una unidad y solidaridad, porque todas ellas tienen el mismo Creador, son por él amadas y están ordenadas a su gloria. Respetar las leyes inscritas en la creación y las relaciones que dimanan de la naturaleza de las cosas es, por lo tanto, un principio de sabiduría y un fundamento de la moral. 65. ¿Qué relación existe entre la obra de la creación y la de la redención? La obra de la creación culmina en la obra aún más grande de la redención. Con esta, de hecho, se inicia la nueva creación, en la cual todo hallará de nuevo su pleno sentido y cumplimiento. Oración de acción de gracias por la familia. Hoy, Señor, te damos gracias por nuestra familia. Gracias, Señor, por nuestros padres. Siendo jóvenes quisieron complicarse la vida. Y me trajeron al mundo. Me han colmado de amor. Y me han enseñado a amar. Han llenado mi vida de besos. De caricias, de cuidados, de regalos. Y me acompañan dando seguridad a mis años. Gracias, Señor, por los padres de mis padres, mis abuelos. Su cariño, su ternura y su paciencia. Sus consejos y relatos. Son la mejor reserva de felicidad. Gracias, Señor, por nuestros hijos. Que son tuyos, pues son tu bendición a nuestro amor. Haz que crezcan sanos. Que aprendan y que jueguen y sean felices. Ellos son la ilusión de nuestra vida, nuestro gozo. Gracias por los tíos y primos y parientes. Todos nos hacen sentir unidos. Acompañados, arraigados y seguros. Ayúdanos, Señor. A crecer en el amor y repartirlo. A crecer en experiencia y compartirla. Conserva nuestra familia unidas en el amor. Para que entre todas construyamos el mundo sobre la solidaridad. Amén. 6. Despedida. Gracias por acompañarnos en esta enriquecedora edición de Conociendo, Amando y Viviendo Nuestra Fe. Esperamos que hayan disfrutado de cada momento de oración, meditación y reflexión. Nos encontramos en la próxima emisión para seguir nutriendo juntos nuestra fe y crecimiento espiritual. Que la paz de Dios guíe siempre sus pasos. Hasta pronto y que tengan una bendecida jornada.